Ahí está, no sé si es. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, ¿estamos grabando? Sí. Pues nada, buenas tardes a todos y sois una inmensidad para lo que estamos acostumbrados cuando hacemos reuniones de la wiki. Sobre todo a todos los oyentes, pero también Está bien. Ahí, Muy bien. muy bien, muy bien. Mejor para que se te vea la cara. Ya quedó filiado. Bueno, a todos los oyentes, por supuesto, y tenemos además, que es una buenísima noticia, un cronista torresano que también ha colaborado con la wiki. Y bueno, pues vamos poquito a poquito. Y una nueva socia. Amanda y una nueva socia del Poder, y somos ya casi 70. 60, casi 60. Ahí tenemos que estar en las bajas. Casi 60. Estamos en las bajas 60. Bueno, y nada, gracias a Manuel, el concejal de Cultura, y a todos los que habéis hecho posible esta pequeña reunión. Todo esto nace, porque más o menos todos os vais juntando poco a poco con el proyecto por culpa de un señor que está sentado aquí, que es Antonio Tenorio. ¿Cómo nace? Pues hoy tenemos el día del aniversario, precisamente. Y lo tenemos aquí, si entráis en la portada de la wiki, veréis, todos los días tenéis una efeméride de lo que ha pasado en el pueblo. A ver si me vale con el láser, que se me ¿vale? Siempre, ya la tenemos hecha para todos los días del año, incluido el 29 de febrero. No me quiero poner delante de nadie. Entonces aquí podéis ver que en el 2014, tal día como hoy, hicimos el primer día de la excavación de la participación pública en la Cabilda. Y a raíz de esta campaña, con unos cuantos locos oyenses que se conocieron y hicieron un buen contubernio, montaron una asociación que es el Ponteral. Poquito después surgen un montón de proyectos, un museo virtual que todavía tenemos ahí que arrancar, cosas preciosas como apuntes que después surgen en el pueblo, y esa es, Antonio, tuya idea, que es la de crear una wiki, una enciclopedia participativa para todos. Esto es un momento interesante. Más o menos la arrancáis siendo 2 o 3, tú le pones el empuje y la idea era... 2 o 3 editores, 2 o 3 editores. Exacto, y la idea más o menos era ir colgando lo que se iba haciendo en la asociación. Era una idea muy circunscrita, vamos viendo qué hacemos, qué artículos tenemos y cómo vamos a... Déjanos un momento, ¿puedo? En esta fase sí que puedo intervenir. No, pero con micrófono, para que se te oiga. Pues si me pasas un micrófono, Pruébalo. si los acordes, no. Sí, no porque hay que subir. Creo que Menos. hay que subir un medio. Creo que es el 4. Este. Por ahí. A ver. Hablamos. Bueno, mientras se organiza donde yo veía así. No nació para contar las cosas que estábamos haciendo en la asociación, realmente. Nació para recoger en una enciclopedia virtual lo que se había publicado sobre Hoyo y que no conocíamos nadie. O sea, cuando tú te acercas a la biblioteca de aquí municipal, resulta que las revistas de cuadernos de estudios que tenían artículos sobre Hoyo habían desaparecido. Que te acercabas a una tesis doctoral con mapas de la vegetación de Hoyo y habían sido arrancados. Que un montón de cosas. Entonces, eso no podía ser. Entonces, decidimos iniciar varios proyectos, pero entre otros este proyecto para recoger ese conocimiento y que no se perdiera en una enciclopedia virtual. De tal manera que, por ejemplo, esas publicaciones en cuadernos de estudios de Portugal Viejo que desaparecían, pues, por una parte fuimos recuperando ejemplares para tenerlo en la biblioteca ponderal que está disponible para préstamo a cualquiera, y por otra parte, dado que no tenían derecho abierto de copyright, lo que hacíamos era un resumen del artículo, o sea, una lectura comprensiva del artículo, resumiendo en 4 párrafos el artículo y citando, siguiendo los principios de las Wikipedias, citando la fuente de la información. Así, llegamos a febrero, no me acuerdo cuándo, en febrero de 2016 se hizo el primer artículo
funciona, o sea que da igual. Bueno, sí, estaban de A ver. pero quedan muy duro. Ahora se oye tampoco. Ahora sí, bueno, ahora estoy- ahora sí. Es que no había. Se oye mejor sin micrófono, ¿eh? Porque se tumba. Se oye mejor sin micrófono, sí. Se oye mejor, somos pocos. Se oye mejor, Pero a él se le oye bien, ¿no? Sí, cuando me oís bien y no molesta el micrófono. Bueno, ya ha quedado claro hasta ese momento que llega el buen Antonio Tenorio y antes ya había liado a más gente. Y había liado, la tenemos siempre de corazón porque nos dejó a Leonor Ibarra. Por ejemplo. ¿Quién más? Ay, no me acuerdo, pero bueno, la gente es muy entrañable siempre. Muy entrañable. Leonor fue pues, la segunda, tercera o cuarta editora que se animó. Fue una de las fundadoras de las asociaciones que participaron en esa primera colección de locos que nos apuntamos voluntarios en la ciudad de Escabazón. Y bueno, pues por un proceso tumoral descontrolado se nos fue. Pero tenemos un precioso... Tenemos todo lo que hizo reflejado en la enciclopedia digital. Lo tenemos y eso ya es una herencia grande. Y aparte tenemos un precioso árbol creciendo en la Calita, con permiso del Parque Regional y de Ayuntamiento, aunque sí que lo plantamos ahí. Exacto. Y no voy a decir dónde es ni qué es. Hicimos unas lecturas muy bonitas que... Poemas, textos. Pero bueno, antes de seguirnos emocionando, ¿qué es lo que hizo Leonor? Leonor había picado en el anzuelo de don Antonio Tenorio, entonces había empezado a editar. Y había empezado a editar en artículos cada vez más grandes. Hizo algunos. Si alguna vez os animáis a saber quién estaba, también se puede mirar. Todos los que hemos trabajado. ¿Qué ocurrió en ese verano? Que cada vez podía menos escribir. Entonces Leonor me pasó el testigo. Tú me pasaste el bombón y Leonor el testigo. ¿Por qué? Porque si ya no podía escribir, ¿qué hacía? Me lo ponía por correo o me llamaba. De todas las cosas que iban pasando en el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el cambio de criterio? Que ya no solamente teníamos que transcribir artículos determinados de investigación que había pasado tal día, sino que se empezó a convertir en una crónica. Leonor, oye, está pasando esto en el pueblo. O el último paseo que dio por las Rozuelas, partiendo de aquí de Hoyo, y llegó hasta Arazosa, donde vivía. Y lo documentó. Entonces la idea cambió a, vamos a dejar de circunscribirnos a un pequeño fichero. Sentido de lo que estás contando, lo digo teniendo. ¿Funciona? Sí. Vamos a dejar de circunscribirnos a ese pequeño fichero que teníamos de 54 artículos que se mostraban en la portada y vamos a tratar de hacer una enciclopedia que nos abarque a todos, ¿no? ¿Y hasta dónde llegamos? Pues esas fueron precisamente el debate de las primeras reuniones que hicimos de la wiki, que os explico lo que son. ¿Cómo crece esta wiki? Pues cada mes, quitando diciembre y quitando agosto, nos juntamos. A veces habéis venido hasta 10, 12, pero por la general somos 6, 8 y primero tuvimos la idea de que fueran reuniones de verdad organizadas y al final decidimos que lo mejor es que fueran reuniones caóticas, donde todo el mundo hablara de lo que quisiera. Vale. Al final, después de los años, Pilar, que la tenemos aquí, tiene el reto de transcribirlas, ¿no? Pues muchas veces me dice, bueno, esta no se puede transcribir, pero al final las transcribe y también lo tenemos en el wiki. Entonces, a partir de aquí empezamos a crecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una wiki? Bueno, ¿por qué ahora tenemos esta cantidad de artículos? Perdonadme, pero de cerca, no me quiero quitar las gafas. ¿Por qué hemos crecido tanto? Porque nos dimos cuenta que no teníamos por qué tener un límite de artículos ni de espacios. Realmente, todo lo que podemos meter ahora mismo en Internet en determinados sitios es tan poca información, es tan la cantidad de espacio que hay, que podemos ser sumamente ambiciosos. ¿Y qué ponemos? Aquí intervino otro ponderal más que le tenemos en la segunda fila, al lado de esa señora tan guapa morena, ahí está puesta. ¿Vale? Que hizo un libro incluyó 820 especies de flora de este pueblo, en 12, 14 años de trabajo. Y dice que no es botánico, que no es experto. Pero bueno. Entonces, ¿qué decidió? Pues decidió, Juan, tómalas todas y súbelas todas. Y eso hicimos, Pepe y yo, ¿te acuerdas? Subimos 820 artículos de flora. Entonces, si teníamos 820 artículos de flora, ¿por qué
qué no nos tenemos de fauna? ¿Por qué no nos tenemos de todas y cada una de las cosas que tenemos en la sierra aquí? Y ese es el reto a partir de ahora. Ya no solamente es en los artículos de historia que podemos hacer, todo lo que podemos transcribir, no solamente es la crónica del pueblo, sino todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cuál es el horizonte final de este monstruo, de este, como ha dicho Antonio? ¿Lo habéis escuchado antes? Regalo. He dicho regalo, ¿verdad? Bombón. Pues ahora mismo el horizonte está en unos 25.000 artículos. ¿Vale? Que están, o sea, tenemos 20.000 artículos pendientes para trabajar. ¿Por qué? Porque realmente esto está trascendiendo. Esto ha dejado de ser una pequeña wiki de pequeñas cosas de un pueblo para convertirse en digitalizar el conocimiento. Como esto lo escribiste tú, yo nunca lo he cambiado. La historia, el patrimonio, la cultura, las gentes y la naturaleza. Ahí va todo. Vale, más o menos esa ha sido la idea general de lo que ha sido la wiki hasta ahora. Ya no me vais a disculpar porque vengo de trabajar y he hecho una pequeña chuleta. Ya sé que no queda bien, pero hay cosas que os quiero contar. Quería más o menos, ya conocéis cuál ha sido la historia dentro de la wiki, lo que quería es mostraros algunas pestañas. Lo que os he dicho de la flora. La flora realmente la tenéis toda reflejada en la wiki. Los artículos, todos tienen fotografías y todos están ilustrados. Y no hemos querido hacer eso lo hablamos al principio, cómo construimos la enciclopedia. Yo desde el principio, quise respetar el organigrama inicial, el pequeño fichero inicial, porque era muy amable, era muy casero. Te pongo más fuera. Era muy casero de cuál era nuestra distribución de artículos, que era lo que más nos interesaba. Pues la historia de Hoyo, pues la flora, no tenía por qué ser una construcción académica ortodoxa, nos hemos ido a algo muy diferente. Entonces, toda esta definición es la que realmente tenía Pepe Grillo, yo creo que es la más acertada, porque es lo que uno va viendo y puede aprender. He aprendido algo paseando por el campo de todo lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenéis todas las plantas oyenses, absolutamente todas. Os podéis ir vamos a ver, a lirios y tenéis las 4 especies que tenemos en nuestro pueblo. Os vais a lirio cárdeno y tenéis el lirio con su descripción, dónde está, si se encuentra o no se encuentra, es muy corriente, y cómo lo tenemos aquí. Y os quiero enseñar otra cosa más, que son las galerías de fotos semáticas. Flores. Si os encontráis perezosos y no queréis leer, pero queréis ver imágenes de lo que estáis viendo en el campo, tenemos galerías sistemáticas de imágenes de flores, de animales, las vamos construyendo poquito a poquito. Esto yo creo que resulta muy espectacular, estas son las que más me gustan. Y aquí las tenéis todas. No se aprecia tan bien el color en esta pantalla como se aprecia en el ordenador, pero algunas fotos son absolutamente fantásticas. Esta a mí particularmente está florida. Vale, todo esto es gracias a la generosidad de un solo vecino, que lo tenemos aquí. Pepe, muchísimas gracias. Y a partir de ahí empiezan a participar muchísimos otros. Le digo, participo, o sea, los cito algunos, ha habido muchísimos, los tenéis en muchísimos artículos. Por ejemplo, sobre historiadores, ¿qué sabemos de historiadores? Esto es muy grande. Lo tenemos aquí, perdón. Vamos a ver. Artículos históricos de hoy. Aquí ha habido grandes perpetradores de aportes y aquí están citados. Tenemos a Blanco Hojas, a Gonzalo de Luis, a Antonio, Tenorio que se repite, a Gloria Atena, a Morales, a Rafael Martín Moyano, que es otro señor que está aquí y que nos ha aportado un montón de cosas de tela también, a Pilar, que está en la otra esquina de la silla,
Y por cierto, que te cito, y a Fernando Villaverde. Muchas gracias por venir. Entonces ahora mismo, si os interesa la historia vienense, tenéis nada más y nada menos que 84 artículos, marcados por años. Si os apetece saber qué pasaba en Hoyo en el siglo XIX, en el XVII, tenemos del XVI, tenemos artículos largos de historia. Todo esto es una cantidad de trabajo absolutamente ingente. Y yo creo que os quiero que quede muy claro que no soy yo el autor de todo esto. Vale, yo me limito muchas veces a copiar o pegar, eso es muy fácil, ¿eh? La redacción de todo esto es de sus propios autores. Por ejemplo, nos vamos a la curación. A ver qué tenemos. Mira, Antonio Tenorio, ahí le tenemos. Pues tenemos un artículo de una curación milagrosa, el año 1626. Aquí, en fin, podéis encontrar absolutamente de todo. Los hay muy buenos. Filomena, maestra de la Escuela de Niñas, que se lo debemos a Pilar García, que la tenemos también situada por alguna parte, está allí escondida, allí detrás, la archivera de este pueblo y que colabora muchísimo, o sea, también se lo agradecemos. O sea, que habéis aplaudido terminar. Bueno, aquí os podéis eternizar, pero sobre todo lo que podéis hacer es trabajar, si queréis. ¿Cómo podéis trabajar? A veces veis esto y digo, yo como que me pongo a escribir nada en internet. Bueno, pues entonces aportar. Y lo hacemos. Y si después entre todos vosotros, creo que hay algunos jóvenes, que se supone que tenéis que saber más de informática, queréis dar un paso más, pues, ¿qué decíamos, Antonio? ¿Clases particulares? ¿Clases en Felipe? No, yo decía, unos talleres de edición. Dice, pues se va a apuntar uno, digo, pues clases particulares. Bueno, es que tú es que eres muy dogmático, o sea, es un taller de edición, pero quedamos en Felipe y nos tomamos una caña, eso lo llamamos un taller de edición. Eso, en un sitio con wifi. Ya está. Exacto. Y después creo que todo eso, para que no sepa manejarse, lo hemos hecho muy accesible, porque al final de cualquier artículo como este, os vais al final y leéis y veis que hay indicadores de dónde podéis regresar, que es donde están enlazados y donde residen los artículos. Entonces aquí, ¿por dónde podemos regresar? Al archivo histórico del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es gracias al aporte de Pilar, al archivo histórico de Manzanares, los artículos históricos, perdón, y después al libro A 7 leguas, porque también viene en el libro de Pilar. Y así podemos ir navegando sistemáticamente por la wiki. Podemos ir directamente, clicamos y regresamos. Ahora os enseñaré. Si queréis manejaros un poquito, tenéis la oportunidad. Al final de cada artículo lo podéis ver. Por cierto, ya que estamos, que no tengo las gafas. Estas son todas las crónicas que le debemos a otra Pilar. Ahí las tienes todas. Esta es una, por ejemplo. Aquí están todas relatadas. Tenemos 10 crónicas ya. La 10ª va a ser un poco complicada, pero igual esta la contamos. No está mal. Si veis un enlace rojo es que no existe todavía. Y bueno, más cosas que os puedo contar para que os guste. Por ejemplo, tenía que haber traído un vídeo, hemos hecho ya un corto y se lo hicimos a Felipe Moreno, que también ha aportado muchísimo, sobre el trabajo de la carpintería para hacer bastones, que he pedido a los insignes directores de nuestra asociación que al final de este vídeo lo peguen, para que lo podáis disponer de ello en YouTube, que al final se ponga. Es un vídeo, es un pequeño corto de 5 minutos absolutamente precioso de cómo Felipe corta, trabaja, modela y hace los bastones que lleva ahí mismo. Felipe, enseña el bastón para que se vea el grupo. El bastón. Sí, sí, el bastón. Muy bien. Algunos tienen que decirte la pena que lo puedo hacer. A ver, ¿y este bastón cómo se llama? Eso es un callado. Es una garra. Garrote. Porque está domado por lo gordo. Y lo que se doma por lo delgado, garrota. Una cosa que le he enseñado un paletillo, pero que es así. Pero Garrote y el que está domado
rota la que está doblada por los lados. De estas tengo unas cuantas en casa, ¿eh? Unas 400, ¿no? 500, 800, ¿no? No. La primera palabra que da el inicio. 400. Bueno, para quitarnos, después a gente que ha colaborado, como Ernesto, como muchos otros, con muchísima calidad, con fotografías de muchísima calidad, os quiero enseñar dos cosas de dos trabajos que hicimos. Uno de ellos son las herramientas de cantería, que a ver si os lo puedo poner. Este es de la asociación Espreciosa. Son martillos que se usaban antiguamente, ya no se usan. ¿Vale? ¿Para qué se usaban? Lo podéis ver en el vídeo. ¿Pero para qué se usaba esa herramienta? Esta es de otra. Para machacar las piedras. Sí, lo ponía ahí abajo. Lo que nos dijiste se ponía ahí abajo. Se hacía con esas macetitas pequeñas, machacar la piedra para las carreteras y las vías. Y la vida del suelo. Y entonces había que ponerse la suela de una zapatilla de la espinilla, machacar porque se saltaba. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos hecho todo esto? Porque tú nos lo has contado y nosotros lo que hemos hecho es reflejarlo. Esa que está primero abajo, la de abajo se llama pera. Maceta y maceta. Ahí está. Esta redonda se llama pera. Esta es la pera. Estos son pimientas. ¿Eh? Los cazadores de la Pero bueno, os quería enseñar esto para que sepáis que de cada pieza tenéis un artículo de Wiki que dice lo que está diciendo Felipe y lo tenéis perfectamente escrito. Otro trabajo que es muy bonito, por eso quiero también enseñar, es la de mineralogía. Por ejemplo, tenemos un cuarzo sílex, todos son piezas de oro. Y todas estas piezas que os enseñamos están en el Museo de Geominero de Madrid. Vale, aquí podéis ver una. Tenemos esta pieza de molibdenita, es preciosa. Vale. Cuando veáis que algo está en el enlace azul, muchos ya lo sabéis, otros a lo mejor no, pero clicáis y os lleva directamente al artículo del mineral en cuestión. Y aquí se describe. Las fotografías son de Ernesto, son espectaculares. Y como siempre al final podéis volver por donde habéis venido, que es regresar a mineralogía, lo tenéis ahí. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? O ir a la galería. Como hicimos con las flores, exactamente igual. ¿Vale? Nos encontramos perezosos o queremos saber qué es lo que tenemos. Entonces nos vamos a verlas. Vamos a ver. Déjame buscarla por aquí. Y aquí las tenéis todas. Todas con sus artículos. Hay algunas que son realmente espectaculares. No sé si se apreciarán muy bien, pero son muy bonitas. Y todas están filiadas en el Museo Geominero como hoyo en Manzanares. El 90% de ellas están expuestas. Hay algunas que no nos las separan. Deben de ser las últimas porque las otras se la llevan. Porque es imposible encontrar una pieza de colección. Bueno, y vamos a ver, no quiero que se me escape nada más. Pues eso, y hasta aquí hemos trabajado, y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué podéis hacer? Una de las cosas que me he enterado a raíz de querer hacer esta pequeña exposición, porque me ha llamado más gente también de Torredones o de otras partes de la sierra, es que ya hay gente que usa la wiki como punto de referencia. Y una de las cosas que hicimos, que sabes que lo estamos haciendo, ¿cuánta gente la visita? ¿Vale? Siempre que entra uno está estaban interpretando o está pervirtiendo las estadísticas de entrada. Si yo me pongo a editar un artículo 20 o 30 veces, pues a lo mejor estoy generando 90 visitas en un día. Entonces, ¿qué hice para saber exactamente cuántas visitas tenemos? Muy fácil. Me enseñaron a elaborar un enmascarador de red y durante un mes, hiciera yo lo que hiciera,
nada de inactividad se reflejaba. Y así podíamos ver exactamente cuánta gente nos visitaba. Y para que os hagáis una idea, nos están visitando alrededor de, el día que menos 125 visitas, el día que más 375, una media de 220 personas al día. Yo no sé vosotros, pero a mí me parece una barbaridad. Eso viene a ser unas 6.500 visitas mensuales. Y si tenemos que hacer un matemático por ahí, No miro a nadie, no miro a nadie. unas 80.000 al año, o 100.000, que creo que está fenomenal. Entonces, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo seguir trabajando con esto? Pues, Juan Manuel, dime. los usuarios entran en la página, pueden dejar algún comentario sobre lo que hayan leído. Tenemos comentarios ya puestos por ahí. Sí, al final, mira, si no has hecho ninguno, te invito a hacerlo. Por ejemplo, al final de cada artículo, como es una wiki, es participativo, se puede poner, aún no hay comentarios, pero se pueden poner comentarios. Añadir un comentario. Exacto. Hasta ahora, como hemos tenido, yo creo, también mucha suerte, no hemos tenido ningún caso de vandalismo. La edición es abierta, es decir, nadie se tiene que dar de alta como usuario para poder escribir. Ni ser autorizado. Dime. Ni ser autorizado. Ni ser autorizado. Entonces cualquiera, incluso si se de alta. No. No, ahora mismo no. A ver, está bien. Hay un filtro posterior, digamos. Sí, O sea, claro. El filtro posterior, tú imagínate que tú quieres hacer un artículo, qué sé yo, se me ocurre una locura sobre Camilo José Cela. Y lo escribes tú, un artículo sobre Camilo José Cela. Y ves que alguien entra en tu artículo, porque debajo de cada artículo hay una posibilidad de editar, de entrar y lo voy a mejorar, lo voy a tal. En lugar de mejorar otro lo destroza o poner algo que es una barbaridad. Entonces, ahí cada vez que entra, es avisado primero el autor, el que primero, los editores que han publicado ese artículo y que han dicho que quieren hacerle un seguimiento. Y segundo, la Asociación Cultural del Ponderal, en su correo electrónico, cada vez que hay una modificación, recibe, es una barbaridad la cantidad que se recibe un correo, de tal manera que tú puedes detectar indirectamente, no tenemos un robot, un bot que lo detecte, pero digamos, tienes una herramienta de control para decir, cuidado, que se ha hecho una barbaridad aquí, ¿no? Que se ha podido hacer una barbaridad. Voy a mirar, no, está perfecto, está correcto. O esto no lo admite, la en la wiki de no admitas esta corrección. Entonces, ahí hay unas herramientas de control. Porque si no, una enciclopedia participativa podría convertirse en un absoluto posibilidad de manipulación de la información por parte de mucha gente. Queda bajo un trabajo que se No, porque perdería. Preguntaba Pilar si no sería mejor dejar fijos los artículos sin posibilidad de modificación. No, porque eso no sería una wiki. Y una wiki tiene que ser siempre permitir la edición abierta. Tiene que tener unos criterios, nos ha mostrado muchas cosas, y las posibilidades de viajar, navegar, volver, pero sabiendo contar en todas ellas al final ponía referencias. Todo lo que se dice en la wiki, todo lo que digas, tienes que documentar que es cierto y poner la referencia. Si no, no puedes decirlo. O sea, tú puedes escribir un artículo, uno puede escribir un artículo en un lugar y decir muchas barbaridades, y nadie se le va a exigir. No, pues, la posibilidad es, este señor dijo esto, lo dijo, y aquí está la referencia. Pero tú no, la wiki, en principio, todo lo que se dice tiene que ser referenciable, no quiere decir que tenga que ser cierto, pero tiene que ser referenciable. Entonces, si se cierra una posibilidad de un señor, una señora, publica un artículo en la wiki y lo deja cerrado, eso no le asegura calidad. ¿No? La calidad se asegura el que si este señor escribe un artículo sobre Cela y falta una información que considera relevante, se pueda abortar, o si dice algo que no está contrastado, ponga falta de referencia, para decir, aquí tienes que decir de dónde lo has sacado, o entonces poco a poco va mejorando. Y es así el éxito de la Wikipedia, pues es un proyecto colectivo, la Wikipedia general. Esa misma herramientas informáticas, esa misma estructura de programación,
que es una estructura libre, el lenguaje libre que se utiliza para la Wikipedia, no depende de la wiki hoy, que está alojada en Fandom y que no depende de la Wikipedia, pero sigue sus mismos principios, ¿no? Por eso es importante, Pilar, y os lo digo a todos, ningún artículo se puede cambiar, al contrario, rompería la filosofía. Tiene que ser participativo. De acuerdo, pero esos añadidos pueden ir en comentarios, de tal manera que el autor los admite y los incorpora. No es lo mismo un artículo que tú publiques en Apuntes del Ponderal, por ejemplo, o en una revista, ahí sí que los comentarios pues, pueden enriquecer lo que sea tal, que un artículo en la wiki. En la wiki, por principio, es abierto. No es un artículo de nadie firma ningún artículo. Porque los artículos no se firman, no los ha escrito este señor o este otro o esta señora, no se firman, los editan y entonces vuelca ahí el conocimiento que hay, pero no se firman, entonces son colectivos, es una posición colectiva. Entonces se puede modificar. No, una cosa es que tú se figures como secretaria que ha redactado el acta de la tertulia. Es diferente que cualquier artículo. ¿Cuál está saliendo aquí? ¿Cuál está hablando? Sí, no. Mira, pues voy a enseñar. No, eso es una secretaria. Entonces se puede modificar un artículo que ha escrito Cualquiera. ¿Puedes entrar en un artículo para modificarlo? Sí, pero ahora es que yo también les estoy entendiendo y hay algo que yo sí quiero decir. Que lo entendamos. Que un artículo que ya está publicado, ¿puedo llegar yo a tenemos modificar ese artículo? Sí. Una cosa son, digamos, un artículo que es una por... No se oye, por favor. Un segundo. Una cosa es un artículo que es un apunte, por ejemplo. Una de las cosas que al final la hice, que es intentar volcar todos los artículos que hemos publicado en Apuntes del Ponderal. ¿Vale? Que por cierto, lo voy a abrir para que lo veáis. Entonces, ese es un artículo cerrado, en esencia de cita cerrado. Tú me has escrito algo como Pilar Enterría, un texto sobre algo determinado que es tu cita. ¿Vale? Yo a continuación podría apuntarle algo, pero la idea no es modificar la cita que estamos haciendo del texto de Pilar. Pero si tú estás hablando en un artículo sobre, quieres que diga, la berzosa, tú escribes algo sobre la berzosa, todo eso se puede editar. Cualquier artículo de Flora se puede editar, todo se puede absolutamente editar. Esa es la diferencia que os quiero decir. Sí, pero eso, perdona Juan, pero yo creo que hay una manera de hacerlo. O sea, tú puedes decir reuniones de la wiki. Mira, por ejemplo, esta que... Por ejemplo, reuniones de la wiki. En lugar de aquí, que yo puedo editar y cambiar y modificar la acta, que eso no debería hacerse. Lo que haces es, en reuniones de la wiki, en lugar de acta, dices acta de la reunión del 14 de abril, por ejemplo, dices, pues, en lugar de que se abra un artículo nuevo, lo que se abre es un PDF. Es un documento que tú puedes consultar. ¿Vale? Pero no un artículo. Cualquier artículo, por principio, se puede modificar en la wiki. Y si no, no debería ser un artículo. ¿Cuál? Sí. Entonces, es simplemente referencias. En las referencias, o en un listado, una lista, una tabla. Acta de tal fecha, acta de tal otra, acta de tal otra. Y eso no es modificable, es un PDF, es una cosa consulta. Lo bueno que tiene el lenguaje C y lo bueno que tiene Internet es que puede ser un PDF o puede ser otro formato. Bueno, cualquier otro formato, pero si lo metes como artículo de la wiki, es verdad que cualquiera puede modificar el texto de la escritura, y eso no sabe. Bueno, pues ahí está, esto más que ya una presentación de la wiki es otra reunión de la wiki. Eso, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es el siguiente peldaño de trabajo? Precisamente diferenciar qué textos son editables y lo que no. Por ejemplo, un texto que me gusta mucho es La Torre del Telégrafo Óptico, la que tenemos arriba de la mira. El primer artículo lo hizo Gonzalo Luis en el 2012. Tenemos un artículo que es... ¿Cómo buscarlo en la wiki, por ejemplo? Bueno, tenemos un artículo que es suyo. Ese no le modificó. Pero después hay un artículo sobre la propia torre. Y ese está abierto a todos. Entonces, tenemos esa pequeña diferencia. Voy a ponerlo. Pon ahí una Mira, por favor, para mostrar. he puesto esto para que veáis las referencias que han hecho este día. Vale, todo está referenciado. Pues mira, para buscar, muy fácil. En cualquier página lo tenéis arriba a la derecha. Venís aquí tenéis una lupita y ponéis
lo que queréis buscar. En este caso, tenemos varias torres. Vamos a buscar la torre del Estefan, que es la torre del Letras. Este es el artículo de la propia torre. Y después cito que se dispone del primer artículo histórico específico que fue gracias a Gonzalo de Reyes. 2008, perdón. Y aquí tenéis el artículo de Gonzalo de Reyes. Este es el que podríamos hacerlo en otro formato cerrado, podría ser. Ahí está. Lo tenemos, es este. No, pero aquí todo depende de la generosidad. Hay autores que dicen, no, yo quiero que se pueda copiar y pegar. ¿Entiendes? Yo para eso soy muy honesto. Todo lo que yo escribo se puede copiar y pegar. Que después el tercero no lo quiere referenciar. Yo todo lo que quiero referencia de autor. Y lo referencia de autor hasta por imagen, que es como quedamos en su día. Tenéis una imagen y lo podéis ver. Una imagen cualquiera, incluso de texto. Por eso quiero que sepáis que somos absolutamente escrupulosos con lo que se nos da. En este caso, un segundo, Miguel. Mira. Las imágenes, bueno, ya digo de las imágenes. Licencia. Es una imagen y es la imagen sola, que ampliada. No, ¿cómo llegamos? Es desde la licencia. ¿Quién nos ha dado los derechos? Pues en este caso, Gonzalo de Reyes. Pero si nos vamos a imágenes, al lote general de imágenes, cada imagen tiene una licencia diferente. Hay algunas que son libres de derechos, como esta de Julio Cervera, que tiene más de 80 años. Todo eso. Sobre y nos queda aquí. Y después hay una cosa que antes de terminar y antes de que podáis, si queréis preguntar o participar de cualquier manera, que quería decir, y es una de las cosas como más hemos avanzado es con el tema de buscar bibliografía. Pilar García también lo sabe, que nos pusimos a tratar de referenciar artículos más allá de los que tenemos, no solamente en la Wikipedia, sino en la RAE. Entonces, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento? Que tenemos un montón de fondos digitalizados. Que tenemos auténticos tesoros en la Biblioteca Nacional, en el Instituto Cervantes y cada vez más. Entonces, cada vez más es posible, desde casa, hacer búsquedas que antes te llevaban meses o años. ¿Por qué? Porque te metes en la Biblioteca Nacional, en la biblioteca, pones de 1900 a 1910, pones Hoyo de Manzanares y ya es posible encontrar a lo mejor 40 artículos que antes te podrían llevar muchísimos años. Y a partir de ahí estamos extrayendo muchísima información. Y es otra manera más de enseñaros cómo estamos trabajando y cómo estamos referenciando. Y poquito más, el último que os traía, porque digo yo, pues seguro que hay no sé, la gente le gustará, pues es este. Porque ya me lo preguntan, es ¿qué nos están haciendo el hoyo en la carretera de Colmenar? Pues un centro de control de salud. Y aquí lo tenéis completamente referenciado. Pues si queréis disfrutarlo, ¿cómo lo hemos hecho? Pues, ¿dónde está? Que está en el Palancar, al lado de qué, de la Academia de Ingenieros. Hacemos un pequeño resumen de la historia de las naves españolas, qué es lo que tenemos cerca, que las bases que son similares a nosotros. Siempre citamos, y aquí que tampoco se me olvide, hay instituciones que han colaborado y una de ellas es la Academia de Ingenieros, para poder referenciar todo lo que tienen y sobre todo su museo, que es un museo excepcional. Y entonces tenemos un epígrafe que es pues, todos los ingenieros que han pasado por la Academia durante siglos. Y en este caso referenciamos a dos que tienen que ver precisamente con la carrera espacial, que son Santa Cecilia, o sea, Jorge Juan, y Herrera Linares, que es el que hizo el primer traje espacial. Y aquí tenéis toda la base. ¿Qué se está haciendo y cuál es el programa satelital? Es decir, nos vamos desde la crónica, como hace Pilar, que es lo que hacemos todos los días, pasando por todo lo que tenemos en el pueblo, como os he dicho antes, hasta la más pura actualidad. Y más o menos este es el monstruito que estamos haciendo. Dudas y preguntas y comentarios. ¿Qué os ha parecido? Un lujo. Un lujo, sí. Pero yo quiero, Juan, que muestres cómo cualquier persona puede decir que esto que yo veo aquí no estoy de acuerdo, o no, ¿por qué hice esto? Que les enseñemos a editar. No, que muestres aquí cómo se edita en un momento, para que vean que es fácil. O sea, que les demos una clase. No, simplemente que aprietes un botón y que vean que a partir de dar un botón cualquier persona puede editar. Estoy completamente de acuerdo, pero ya que lo vamos a hacer,
Hagámoslo bien. Alguno se podría plantear la posibilidad de editar algún día, no quiero ninguna promesa. Yo quiero enterarme de cómo puedo colaborar. Ya tenemos. Pues es muy fácil. Vamos a ver. Pues, ¿qué es lo que haríamos? Pues, hoy hemos tenido una reunión una presentación de la wiki, pues iríamos a la Asociación Cultural Moderada y diríamos, en alguna parte de todo este texto, pues habría que meter lo que hemos hecho. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a continuación de crónica de la reunión de la wiki. Hay dos maneras de editar. La más sencilla es la manera visual, que es la que yo recomiendo, es muy fácil. Venís aquí y le dais editar. En este caso veréis que yo estoy dado de alta, aquí hay un usuario. Y si me voy al inicio, la wiki me saluda, pone Juan Hoyo, que soy yo. Si Miguel se da de alta como Miguel, pues te saludará como te da la bienvenida Miguel. Y si no hay nadie, pues estará en vacío. Pero bueno, lo que digo, pues le doy a editar. Y se abre el editor visual, que este es muy sencillo. Aquí podemos escribir tal cual. Y haríamos esto. Lo ponemos en negrita, como un editor de texto cualquiera. Y le damos a borrar. Y ya está hecho, es muy sencillo. Y eso no lo ve nadie nadie lo ve. Puedes meter lo que quieras, ¿eh? Hombre, lo voy a ver yo, tarde o temprano, lo verá Antonio, tarde o temprano. Claro, le llega la notificación, lo que decía él, o sea... Pero yo no estoy vigilando todo el rato. Si tú quieres hacer una gamberrada, la haces. Entonces yo llegaré a casa, abriré el correo y me diré el correo. Rafael Martín Collano ha hecho una gamberrada en la wiki. Y la corregiré y te llamaré y te diré, Rafael, ¿qué tal tú? Pero no será en el momento. ¿Por qué? Porque lo que dice Antonio, por la riqueza de que cualquiera pueda aportar. De hecho, llevamos 7 años y hemos tenido un caso, creo recordar, de pequeño vandalismo y fue por error. La gente suele trabajar muy bien. Me parece muy bien. O sea, no tengo... Lo que pasa es que en muchas páginas lo que hay es un filtro inmediato, o sea, que no puedes ponerlo, sino que alguien tiene que darle una tarjeta para que sube. Son dos alternativas. Mientras siga siendo un proyecto muy nuestro, yo creo que se puede hacer así. Ahora mismo, si una modificación que has hecho, sí, pero te obligas a... Señores, un segundo porque no oigo. O sea, toda esa modificación que tú acabas de hacer, yo me meto a mi ordenador, ya está. El filtro no se hace a anterior, se hace a posterior. El filtro es humano. Claro, pero nosotros ahora lo que pasa es que yo escribo una burrada ahí. Claro. Automáticamente la van a ver. Sí. Luego vosotros filtréis y diréis, no, esto lo borramos porque no puedo estar aquí. Eso es. Pero ya ha sido publicado. Sí, señor. Eso ya así funciona. Ese es el riesgo, pero es la virtud. Vamos a ver, todo el proyecto de Wiki, en principio, tiene la misma metodología. Todo. La Wikipedia, cualquiera puede hacer un artículo nuevo. Y ya está. Yo sí que conozco lo que pasa es que hay robots que vigilan, igual que cuando subes un vídeo a YouTube, si es adecuado o no. O sea que es imposible. Para una nuestra es imposible tener bots. No, Antonio, ya tengo preparado un pequeño boot para el día que viene. Todavía me resisto, me tenía ahí dentro. Pero ya está, eso es posible. Cuando tenemos 100 editores y empezamos a tener problemas, metemos un boot y arranca. ¿Entiendes? Pones un taco, una mala imagen o lo que sea, se te depura todo, se te depura también tu IP. Que a mí más que eso lo que me preocuparía es que borren la información que está que se borre la información. Perdón, un segundo porque es que no. A mí me preocupa, por ejemplo, me podría preocupar más si me ocurre eso y digo, uy, esto es lo que hizo la funcional y lo borro. Borro una información que alguien ha puesto y yo la puedo borrar. No puedes borrar, no te
te entendí. No, yo meto en ese artículo y ahora mismo la vez, lo que pone arriba, el artículo de tal, yo eso lo puedo salir a comprar. Sí. Y con esto se queda sin su tienes de información. Perdonad, es que yo no me estoy enterando de nada. Perdón, porque están hablando y yo me pierdo. No solamente se pierde esa información, sino si esa información es una verdad, con la resonancia se pierde todo. ¿Sabes? Pero queda registro y se puede revertir. ¿Entiendes? Todo lo que queda aquí se puede revertir, excepto ciertas cosas administradores que sí podemos decidir que no pueden aparecer más. ¿Vale? Y se puede bloquear, es decir, que solamente tenga acceso a esa Wikipedia X miembros y yo tenga X miembros no hay una limitación de acceso. Lo que sí se podría hacer, que no queremos, es que alguien solamente pueda subir cosas o pueda modificar si es usuario y está registrado, pero tampoco lo queremos. Cuanto más libre sea, mejor. Por eso hemos estado siempre de acuerdo. Y solamente una página tiene ciertas restricciones, que es la propia portada. Claro. Esa sí que tiene restricciones precisamente porque te borran la portada y te han tirado la película. Esa tiene algunas restricciones, pero tampoco son muy severas, Finalmente lo que quería era, no sé si aportarás o comentar algo sobre la portada. Estoy viendo en las páginas que están pasando, lo que yo voy a decir está muy distinto. Déjalo ver. A mí me interesaría, me parece que está poco resaltado las cosas que deben de estar en blanco. Por ejemplo, la lupa debe estar en blanco. ¿En blanco? Sí, o sea, ser un poco más amigable. La lupa no se ve. Me parece para mi gusto, me llamaría más la atención. Para que tenga un cristal en blanco. Sí, bueno, la lupa estuviera blanca, el verde negro. O sea, que con el fondo tan oscuro no se ve. Y la primera barra le pasaría lo mismo. Yo lo pondría en blanco. La primera barra es un abanico. Mira, que no os lo he enseñado. Sí, bueno. Venís aquí y venís. Sí, pero tenéis contraste. Y lo tienes. ¿Cuántos lo encuentran en la definición buena? No tiene buen contraste. No hay buen contraste. Pero levantar la mano, ¿cuántos? O sea, que el contraste de los colores no es que sea edición y bonito, es que contrasta poco y lleva poco la atención. Sí, el verde y el negro. Claro. Que con los negros Si no conoces la... Chicos, silencio. ¿Qué querías? que no oía lo que estaban diciendo. No, que qué color le ponen, porque tienen un problema para verlo. Blanco. A ver, algo que contraste con el fondo. Los colores de hoyo. Ya está. Claros, Verde. que son muy claros en general. Rojo, verde y amarillo. Color verde y amarillo. Dentro blanco está bien, ¿verdad? Sí, no es arriba, es el fondo. Y el abanico también, lo único que no son los títulos de arriba. Los blancos son más contraste. En esa parte se puede hacer un poquito más artístico, los colores de manera de contraste. Rojo amarronado. Chicos, bueno, antes de daros paso, yo lo hago si alguien se viene conmigo un día a dar esa, ¿cómo lo has llamado? Ese taller. Sí, Y lo hacemos. Pero lo hacemos en un taller. Pero necesito voluntarios. Yo creo que quizá el problema no es el verde, es el color de las letras. Las letras se ponen en blanco, se quedan verdes estupendamente. Es que las páginas están en blanco. Pues en amarillo. Yo quiero que estamos hablando Las de letras en contraste. amarillo. Que colores, cada uno le gustan unos o Pues lo que es. se trata de que contrasten para que se vean bien. Y ya Es que, está. perdonadme por lo de las gafas, es que no veo, he ido de un sitio a otro, pero es que realmente la wiki no es verde, es azul. Es que dale la vuelta al ordenador, Juan. Es el proyector. Dale la vuelta al ordenador. No, pero el problema es el contraste por ahí. Yo lo veo verde, yo lo veo. ¿Es verde? Pero mira, Juan, da más para atrás. ¿Ves la luz? ¿Ves algo? Está ahí arriba. No se ve nada, no contrasta. En blanco.
En blanco, ¿cuántas teníamos? Las letras. O en un color más claro de fondo, o lo que sea, pero que haya un contraste, que tú desde aquí, o sea, porque desde aquí ni siquiera se ve que hay una barra horizontal que ver. Pues desde una cuida la pantalla del ordenador, el ordenador trabaja hasta el estado. Ah, sí, claro. Que no es lo mismo. Claro, tenemos los ordenadores. Vale, pero que sí hace falta. Hablamos del contraste. Para que no conteste a la primera. ¿Qué posibilidades te deja? Porque el fandom muy amplias. Yo ahora lo estoy mirando en el móvil. En el móvil, por defecto, se ve en blanco. Sí. Todo. Y si quieres, te deja a una especie de negro con letras blancas. También. ¿Qué cada editor se te está poniendo? Y eso no, pero que depende de las posibilidades que dé. Pero sí es verdad, si es oscuro, con una letra blanca, si te deja, vamos, blanca o clara, si te deja. Perfecto, pues va a hablar de negro. Pero es verdad que aquí te engaña por el estaño. Sí, pero mejor el no sé qué pasa. Aquí no tiene una definición de esos colores, no tiene que ver nada con la que tienes en la pantalla. Bueno, pero salvando ese pequeño detalle, venga, algunos otros detalles. Que hay una de las cosas del productor. Bueno, con este final. ¿Algún aporte, algo que os haya llamado la atención? Yo una duda. Mira, ¿cómo te había visto? Si no te cito. ¿Qué me ibas a decir? Tengo una duda. Yo hago divulgación, me gusta mucho hacer vídeos en Instagram, en TikTok y si yo utilizo algún artículo de la wiki en mi vídeo, tengo que hacer mención a la wiki, ¿verdad? No tengo que hacer mención a la bibliografía o las fuentes de las que se ha nutrido la wiki. O sea, con hacer referencia a la wiki, suficiente. Se pone un link con el enlace donde se puede consultar el artículo completo y a quien esté interesado que se meta en ese artículo y vea las referencias que ha utilizado el... Perfecto. Bueno, yo creo que Pilar, tú ya lo has hecho a la hora de escribir, ¿verdad? Nos has citado alguna vez por escrito. Sí. Por escrito. O sea, yo en algún artículo he utilizado la wiki. Sí. Claro. ¿Cómo se menciona en el artículo? O sea, no cuento todo, fecha no de cuento consulta. todo. ¿Por qué? Porque puede que el artículo se modifique en el tiempo. Entonces siempre queda un registro de archivos. No sé si conocéis o cómo funciona la wiki, pero tú puedes saber cuál era la edición del día que tú lo viste. Para que yo sepa qué es lo que me estás asociando. Porque después el artículo puede cambiar. Es muy sencillo. Además, los contenidos son Creative Commons, que estaba puesto ahí. Entonces Creative Commons tiene la licencia de cómo se debe usar. No, los contenidos, según el contrato, son comunes, a menos que se especifique lo contrario. Es que he leído, cuando lo has pasado, es que no lo he visto. Y si son Creative Commons, depende de la licencia. Eso es, depende del tipo de licencia que sea. Y eso es lo que te dice cómo debes citarlo. Si es con atribución, con modificación o lo que sea. Es que he visto yo un CC de los de Creative Commons, yo creo que en cada artículo, no solo en cada artículo abajo, en algún sitio lo has pasado antes. Vámonos a uno, por ejemplo, el de la primera campaña. En alguna parte estará. Pero sí está. El contenido ambiente está disponible. A menos que se use lo contrario. Por CC ese que es con atribución y... Sí, la atribución. Eso es. Este es el estándar. Sí. Entonces, aquí en España utilizamos ahora mismo la versión 4. Sí. ¿Vale? A menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, que nos pide la Academia de Ingenieros citarle siempre y poner una nota. Entonces te vas a la Academia de Ingenieros, ¿vale? Si no me pierdo, lo puedo ir rápido. Es bien fácil. Aquí la tenemos. Entonces, todo lo que depende, todo el árbol de artículos que salen de la Academia, que por cierto, sale un artículo estupendo sobre una máquina cifradora, que aquí en Oyo podríamos tener otra máquina cifradora en un siglo anterior, era una pequeña solicitud de trabajo. Pues al final de todo siempre cito. Aquí está. Y la cita es esta. ¿Por qué? Porque muchas personas nos han dado su permiso, pero con ciertas condiciones. Condiciones de difusión, o sea, yo te doy permiso a ti para que lo publiques, pero no quiero que lo publique un tercero.
Eso es. Vale, yo sí tengo ese permiso, pero tú si lo quieres tendrías que pedírselo al original, por ejemplo para una foto. Es de lo que estamos hablando. Detrás vuestro tenéis a Fernando Villarreal, que también ha sido muy generoso, y yo lo que he hecho siempre ha sido citarle a él, incluso a las fuentes de las fotos que le dieron a él. Es un poco más de trabajo y todo el mundo está contento. Y así ya se funcionamos. Eso es lo que te decía antes de las fotos, que pusieses como entras a una foto, no para ver que los permisos y salgaitas y los copyrights y demás, sino para ver que esa foto de quién es, pues que es una foto de esta foto que la he hecho. Sí, por ejemplo, aparte de verla mejor, porque cuando se la pincha, si la ves más grande, pues es mucho mejor que estas chiquititas. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a más información. Este ha sido el departamento de prensa del ejército. Pues ahí lo tienes. Del ejército. O sea, el que la ha facilitado con los ejércitos, ¿no? Eso es lo que... En algún momento, hace años, me pondría en contacto con ellos y me dirían, pues para estas publicaciones tienes estos permisos. Y ya está. A esta no va a decirlo, pero es que digamos... Esos correos hay que guardarlos como un empaño porque tú estás publicando todo aquello que te da permiso. Don Rafael. Una cosa de forma, ¿ves? Ahí la barra está andando y se ve perfectamente. Nada más. Es verdad. Es la primera cosa. Y la segunda es que ya lo he arreglado, son magníficos. Y la segunda es la más compleja. ¿Cuál? Que es el contenido de la barra. Se puede enseñar también. Ya lo sé que se lo también. Digo que esto ya es un tema puramente personal, seguramente. Yo he estado clasificando en casa los artículos y me parecía que esa primera barra sería mejor con, a mí, ubicación, historia y patrimonio, naturaleza, sociedad y cultura y personas. Me parece que son acercamientos más sencillos. Y luego ya tienes todo la barra. Bueno, eso es muy opinable. Eso es yo creo que la siguiente... Mira, si la solución la tenemos aquí, yo creo que la siguiente reunión de la Wiki la debemos convocar a todos los socios y la debemos hacer en un local, si consideráis, se puede pedir un local de reunión al ayuntamiento, para que nos podamos juntar 20 personas tranquilamente para discutir sobre qué hemos detectado, cómo mejorar. Entonces, si es necesario, en lugar de, yo, al contrario, o sea, el que promovió las reuniones, yo estoy encantado con que las reuniones de la Wiki sean en el Felipe, ¿no? Porque estar en un sitio en el que puedes estar al aire libre o dentro, fumándote un cigarro o no, y tomando una caña, un vino o un vaso de agua, es parte de la esencia. Eso es verdad, claro. Ahora, estamos hablando de lo que estás proponiendo tú ahora, no es una cosa para que nos juntemos 20 en el bar de Felipe, eso a lo mejor merece la pena una sesión de trabajo específica. Os abarco a los miembros del Ponderar, que aquí sois bastantes, somos muchos. ¿Para qué día era, Manuel Pastor, la reunión de la asociación? ¿Para el 22? Se ha confirmado, pues el 22 de octubre tenemos la siguiente reunión. En esa siguiente reunión no es el momento de hablar de esto. O sea, en ese momento, eso será una reunión en la que tendremos que hablar de otras cosas. Para esto, necesitaríamos una reunión específica sobre la Wiki, ¿vale? Porque si nos ponemos en la reunión general a hablar de los problemas que hay detrás de cada proyecto, Pero realmente es otra reunión de la Wiki. Otra reunión, la reunión de octubre de la Wiki se hace más abierta y con estos objetivos. Cuando tú propones otro orden, no es que yo o otra persona haya decidido ese orden como algo cerrado. No, es un orden de trabajo. Sí, absolutamente mejorable. Entiendo perfectamente porque cada uno de nosotros podemos tener un orden distinto. No, y que seguramente el tuyo pues será mucho mejor. Porque si quiero yo creo que ya que es un proyecto que asumimos como propio en la asociación, que haya un grupo de reflexión en la asociación que tire para adelante y que lo vaya modelando. Entonces me parece muy bien que la reunión de Wiki... ¿Tenéis ese último domingo de cada mes o cómo es? Sí, por cierto, si no hemos hablado ya más de eso, solemos hacerla el último domingo de cada mes. Pues el día a veces la fecha cambia, pero siempre avisamos. Vale, pues eso. Entonces, el último domingo del mes de octubre, que será el 29 en principio, pues el día 29 se considera a las 6 de la tarde, pues se busca un local, o se habla con alguien que pueda alojar
a 15, 20 personas. O más. O más. Por ejemplo, en la reunión de este domingo, como ya somos casi 60 socios, ya antes nos reuníamos en la asociación en el local de Plaza Mayor número 2, es claramente insuficiente. Entonces, para este domingo 22 ya se ha pedido el local del Parque Alcántara, de la primera planta. Entonces, yo tenía mi miedo de no nos van a dejar el domingo, por una hora personal o lo que sea. Parece que es posible, pues se puede sondear, es decir, la reunión próxima de la wiki la vamos a hacer en el Parque Alcántara. Y si quiere tomarse algo, que se vaya al centro de los mayores. Se habla con Florentino y a ver si está libre. Está cerrado. Bueno, para hacer un breve resumen, ¿qué os ha parecido a todos? Bueno, ya cerramos aquí, ya pasamos a la parte segunda, la parte contratante. Y no quiero sin recordar que al finalizar este vídeo quiero que los responsables adjunten el corto, que se me ha olvidado, yo soy culpable, os lo daré para que lo juntéis. Y ya está, eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Se ve el corto o no se ve? Que no me he enterado. No, se tiene que adjuntar por